Bien, ahora sí, arrancamos con el ejercicio número 2 del compilado, y es una de las aplicaciones clásicas de la derivada, ¿sí? O sea, utilizar las derivadas para hallar intervalo de crecimiento y de decrecimiento de una función. En este caso me piden puntualmente el intervalo de crecimiento, ¿sí? No el de decrecimiento. De todas formas, medio como que se calculan al mismo tiempo los dos intervalos, así que es lo mismo que nos pidan solo el de crecimiento, solo el de decrecimiento o ambos. Vamos a tener que trabajar lo mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos que recordar cuando queremos calcular o queremos averiguar intervalos de crecimiento o de decrecimiento? Tenemos que recordar que para averiguar esto, lo que tenemos que averiguar es el conjunto de positividad y de negatividad de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, de positividad y de negatividad de la derivada, quiero decir. ¿Por qué? Porque el conjunto de positividad de f' va a ser igual al conjunto de crecimiento de la función. Y el conjunto de negatividad de f' va a ser igual al conjunto de decrecimiento de la función, ¿sí? Nos basamos en eso para averiguar crecimiento y decrecimiento. Y ahí es donde entra la derivada, ¿no es cierto? Tenemos que averiguar positividad y negatividad, cosa que ya sabemos. Nosotros sabemos averiguar positividad y negatividad. Lo repasamos la semana pasada. ¿Cómo lo hacemos? Con Bolzano, ¿sí? Sabemos averiguar positividad y negatividad. El tema, la complicación extra que tiene esto, es que le tenemos que averiguar la positividad y la negatividad a la derivada de una función. Entonces, ahí es donde entra el tema de derivadas, ¿sí? Bien, si yo tengo que averiguar el intervalo de crecimiento de una función, estoy en este caso, ¿sí? Tengo que averiguar el conjunto de positividad de la derivada. Y si tengo que averiguar el conjunto de positividad de la derivada y yo tengo una función, que es esta, ¿qué voy a tener que hacer primero? Averiguar quién es la derivada, ¿sí? Entonces, esos van a ser los tres pasos. Primero, averiguo la derivada. Segundo, averiguo la positividad de la derivada. Y tercero, interpreto que ese conjunto es igual al crecimiento de la función. Y listo, ahí termina el ejercicio, ¿sí? Vamos a ir con el paso número 1 entonces, que va a ser averiguar f'. Para eso voy a reescribir la función por acá. Voy a reescribir la función por acá. Y díganme qué tipo de función es esta. Y lo pregunto en el sentido no de que sea una exponencial o lo que sea, sino en el sentido de qué método de derivación voy a utilizar para derivar esto. Había tres métodos, ¿sí? Teníamos uno que era para derivar a una multiplicación de funciones, uno para derivar a una división de funciones y uno para derivar a una función compuesta. ¿En qué caso estamos? ¿Qué es esto? ¿Una multiplicación de funciones, una división de funciones o una función compuesta? Una función compuesta, ¿no? Bien, perfecto, es una función compuesta. Y la regla que hay para derivar una función compuesta es la regla de la cadena, ¿sí? Y para aplicar regla de la cadena lo que tenemos que hacer es identificar, y esto para las personas que no hicieron el curso conmigo, se explica de distinta forma dependiendo quién se los haya enseñado, ¿sí? Yo lo explico de la siguiente manera. Lo que tenemos que identificar es cuál es la función de adentro y cuál es la función de afuera, es decir, quién compone a quién. Pero antes de averiguar quién compone a quién, lo que voy a escribir acá en el costadito es cuáles son las funciones que participan de esta función compuesta. Hay dos funciones que participan de esta función compuesta. ¿Cuáles son? Por un lado tenemos e a la x y por otro lado tenemos x a la cuarta menos 4x. Esas son las dos funciones que forman a esta compuesta. Ahora, lo siguiente que me quiero preguntar es quién compone a quién. Es decir, yo acá estoy haciendo e a la x compuesta por x a la cuarta menos 4x, o estoy haciendo, esto lo pongo entre paréntesis para no marearnos, o estoy haciendo x a la cuarta menos 4x compuesta por e a la x. ¿En cuál de las dos estoy? Bueno, fijémonos. Si yo estuviese en e a la x compuesta por x a la cuarta menos 4x, lo que tengo que hacer acá es
donde dice x en e a la x, reemplazo por todo esto. Es decir, e a la x compuesta por todo eso es e a la x a la cuarta menos 4x. Mientras que si yo tuviese ese polinomio compuesto por e a la x, lo que debería hacer es, donde dice x en el polinomio, reemplazarlo por e a la x. Es decir, esto me quedaría e a la x a la cuarta menos 4 por e a la x. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo componer e a la x de el polinomio o el polinomio de e a la x? Son cosas distintas. Entonces yo tengo que identificar en qué caso estoy. Y esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Esta es la forma de identificarlo. Estoy en este caso, e a la x compuesta por el polinomio, ¿sí? Y una vez que me doy cuenta en qué caso estoy, lo siguiente que voy a hacer es a esta función, es decir, a la que aparece primero en la composición, le voy a decir, y le digo así para hacerlo con palabras simples, la de afuera. ¿Por qué es la de afuera? Porque es aquella en la cual en su x se mete esto. Entonces, ¿esto qué es? Esto de acá es la de adentro. ¿Sí? La primera función que me aparece es la de afuera y la segunda función es la de adentro. Si el caso en el que estamos hubiese sido este, entonces este era la de afuera y esta era la de adentro. Es decir, completamente opuesto a lo que acabamos de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante poder identificar quién compone a quién. ¿Sí? Entonces, e a la x es la de afuera. X a la cuarta menos 4x es la de adentro. ¿Por qué me importa esto? Porque la regla de la cadena me va a decir lo siguiente. Para encontrar la derivada de esta función compuesta, vamos a tener que calcular la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, sin derivar, multiplicado por la derivada de la de adentro. Eso es la regla de la cadena. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, sin derivar, multiplicado por la derivada de la de adentro. ¿Sí? Bien. Déjenme entonces, no sé si lo voy a borrar, pero por lo menos lo quiero mover porque se me quedó todo uno encima del otro. Ahí está. Una vez que identificamos, sabemos entonces cómo aplicar regla de la cadena, lo que voy a hacer a continuación para ordenarme un poco es, de entrada, calcular la derivada de cada uno. Si total sé que voy a tener que utilizar ambas derivadas, bueno, las calculo. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo y la derivada de menos 4x es menos 4. ¿Sí? Tengo las dos derivadas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Regla de la cadena para poder averiguar quién es f' de x. Les repito cómo era regla de la cadena. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro sin derivar, multiplicada por la derivada de la de adentro. ¿Sí? Lo escribimos ahora. La derivada de la de afuera, que sea la x, pero evaluada en la de adentro sin derivar, que es x a la cuarta menos 4x. Multiplicada por la derivada de la de adentro, que es 4x al cubo menos 4. ¿Sí? Listo. Tenemos la derivada entonces de f de x. Acabamos de averiguar f'. Seguimos entonces, ya que tenemos la derivada, ahora podemos entrar en el cálculo de la positividad y la negatividad. Y lo que yo les recomiendo para calcular positividad y negatividad es abstraerse un poco del hecho de que estamos con una derivada y que es un tema difícil y que todo eso, y pensar simplemente en cómo hacemos para calcular, por ejemplo, la positividad y la negatividad de un polinomio cualquiera. Bueno, lo que nosotros hacemos es Bolzano, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace Bolzano? Bueno, yo agarro la función, cuando tengo un polinomio cualquiera, ¿no? Agarro este polinomio, lo igualo a cero para averiguar sus raíces. Una vez que averigüé sus raíces, tomo el dominio del polinomio y lo separo en intervalos limitados por estas raíces. Después lo que hago es tomar un valor de cada uno de estos intervalos y evaluar al polinomio en cada uno de esos valores para ver si el signo es positivo o negativo. Punto. Eso es todo. Así averiguo la positividad de un polinomio cualquiera. Bueno, para averiguar la positividad de esta función, que es
una derivada, voy a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a averiguar las raíces de la derivada, ¿sí? Las raíces de la derivada son puntos críticos de la función. Los puntos críticos de la función son valores que pueden ser o no máximos o mínimos, ¿sí? Es decir, pueden ser máximos, mínimos o nada, ¿sí? Entonces, las raíces de la derivada son puntos críticos de la función, ¿sí? Positividad de la derivada, crecimiento de la función. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Entonces voy a arrancar por ahí, voy a arrancar averiguando los puntos críticos de la función, que dicho con palabras más simples son las raíces de la derivada, ¿sí? Agarro entonces f' igual a 0, ¿sí? Para averiguar las raíces. F' es esto. ¿Por qué te costó? La clave estaba medio complicada, ¿no? Tenía mayúscula, minúscula, número. Ah, decís que suma estaba medio ahí trabadito. Puede ser. Agarro la derivada entonces, la igualo a 0 y tengo que averiguar las raíces. Bien, esto ya es más fácil de lo que podría ser, o sea, podría ser mucho peor, ¿sí? ¿Y por qué digo que es más fácil? Porque ya está medio factorizado esto, ¿sí? Fíjense, tengo una multiplicación igualada a 0 y eso siempre es una escena positiva, ¿sí? Siempre está bueno tener una multiplicación igualada a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una multiplicación igualada a 0, puedo plantear que este primer factor tiene que ser igual a 0 y o este segundo factor igual a 0. ¿Para qué? Para que el resultado de la multiplicación sea 0. ¿Y qué me permite plantear esto? Plantear esto otro, que es una separación de las dos ecuaciones. Por un lado, entonces, puedo plantear que e a la x a la cuarta menos 4x tiene que ser igual a 0, y de esta manera averiguar los valores de x para los que esto se cumple. Y por otro lado, me permite plantear que 4x al cubo menos 4 tiene que ser igual a 0 y averiguar entonces los valores de x para los que esto se cumple, ¿sí? Y esto me facilita mucho las cosas, porque en vez de tener que resolver una ecuación larga y horrible, tengo que resolver dos ecuaciones cortas y horribles, y eso es mejor, ¿sí? Así que vamos a resolverlo. Vamos a arrancar por esta, porque sé que es la más terrible, ¿sí? Es la más fea de todas, pero van a ver que de un segundo a otro va a dejar de ser un problema. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes quieren, lo pueden resolver como una ecuación exponencial, como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Que ya vimos cómo resolver ecuaciones exponenciales. O si no, directamente podemos pensar lo siguiente. Podemos pensar, ¿hay algún número al que yo pueda elevar a e de manera que el resultado me dé 0? Les pregunto a ustedes. ¿Hay algún número al cual yo pueda elevar a e de manera que el resultado me dé 0? No, no hay, no existe. No existe ningún número. ¿Por qué? Porque si se fijan, e a la 0, se los voy a escribir acá, e a la 0 es 1, e a la 1 es e a la menos 1 es 1 sobre e. Y así yo puedo seguir infinitamente probando, 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 y nunca voy a encontrar un valor que haga que una exponencial, sea de base e o cualquier base, me dé igual a 0. ¿Sí? No existe ese valor en el dominio de una exponencial. ¿Está? Perdón, en la imagen de una exponencial. No existe. Entonces, ¿qué puedo plantear rápidamente acá? Puedo plantear que esta igualdad es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque no hay ningún valor de x para el cual esto se cumpla, ¿sí? Y de esta manera nos sacamos de encima esa ecuación que era la más feita de todas. Vamos a pasar ahora a la otra ecuación, ¿sí? La otra ecuación ya es una vieja conocida, ya saben resolver esto. Eso es una ecuación o sí, vamos a decir ecuación porque no es una función en sí misma, es una ecuación cúbica.
Y es una ecuación cúbica particularmente sencilla, ¿por qué? Porque solamente tiene x al cubo, no tiene ni x al cuadrado, ni tiene x a la 1, ¿sí? Tiene solo x al cubo. Esto lo que me permite es despejarlo directamente de esta forma. El menos 4 lo paso sumando, ¿sí? Después el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo de esta manera, y esto me va a quedar x al cubo igual a 1, ¿sí? Y acá se puede presentar algún que otro problemilla. ¿Qué tengo que hacer ahora? El cubo lo voy a pasar como raíz cúbica, ¿sí? Porque es una potencia. Raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? ¿Qué número multiplicado 3 veces por 1, 3 veces por sí mismo, perdón, me da 1? 1. 1 por 1 por 1 es 1, ¿sí? Ojo con poner más menos 1. No es así, no es cierto. Solamente 1 positivo multiplicado 3 veces por sí mismo me da 1. Yo sé que esto parece una boludez la aclaración que estoy haciendo, pero suele ser un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, por menos 1, 1 negativo, es decir, la raíz cúbica de 1 no es menos 1, es solamente 1 positivo. Y cuando paso a la potencia cúbica como raíz cúbica, no tengo que poner módulo, no tengo que poner absolutamente nada. El módulo se pone solamente cuando yo paso potencias pares como raíces pares, es decir, cuadrado, cuarta, sexta, octava, décima, doceava, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Bueno, estamos encontrando que en x igual a 1, la función f de x tiene un punto crítico y la derivada f' tiene una raíz, ¿sí? Primer paso para hacer bolzano, hecho. Tenemos las raíces de la derivada. Segundo paso para hacer bolzano, necesito saber el dominio de la derivada. Esa derivada, ¿sí? Esto, ¿tiene algún problema de dominio? O dígame directamente cuál es el dominio de esa derivada. ¿Las exponenciales tienen problemas de dominio? No, las exponenciales tienen problemas de imagen, pero no tienen problemas de dominio. Justamente la exponencial, que es la inversa de la logarítmica, tienen eso opuesto. El logaritmo tiene problemas de dominio y no tiene problemas de imagen, y la exponencial tiene problemas de imagen, pero no tiene problemas de dominio. Entonces, el término exponencial, que es este, no tiene ningún problema de dominio. El dominio son los reales. Y el término polinómico también. El dominio de los polinomios son los reales. Entonces, el dominio de f' son los reales. ¿Sí? Paso 2 para hacer bolzano, listo. Tengo el dominio, tengo raíz. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Me voy a mover un poquito para acá. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Separar el dominio de la función en intervalos limitados por sus raíces, que en este caso solo es una la raíz, así que va a ser muy fácil. Como el dominio son los reales, empiezo desde menos infinito. ¿Cuál es la raíz? 1, y es su única raíz, ¿sí? Después voy a pasar de 1 a más infinito, y listo, ya contemplé todo el dominio y la única raíz de la derivada. Entonces yo lo que voy a analizar ahora es qué es lo que pasa con la derivada. Uy, quedó lado. ¿Qué es lo que pasa con la derivada en cuanto a positividad y negatividad? Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la función en cuanto a crecimiento y decrecimiento? Y para esto voy a continuar haciendo bolzano, ¿no es cierto? Voy a elegir un valor cualquiera entre menos infinito y 1, por ejemplo, uno bien fácil, el 0, ¿sí? Y voy a elegir uno entre 1 y más infinito, como por ejemplo el 2. Bien, no sé por qué le hice ese recuadrito alrededor, ahí está, el 2. Les pregunto, ¿es necesario que yo evalúe en 0 y después también evalúe en 2? ¿O puedo hacer algún otro tipo de análisis que me ahorre cuentas? Díganme. Yo mientras tanto voy haciendo f' en 0 por acá para ver cuál es el signo del resultado.
¿Es necesario? ¿Cuál es la multiplicidad de la raíz de la derivada? ¿Cuál es la multiplicidad de x igual a 1? Eso, nada, no tiene nada que ver con derivadas, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada o la anterior, cuando repasamos polinomios. Es impar. Igual quería que me digan la multiplicidad, porque también hay medio una confusión ahí. ¿Tiene multiplicidad 1 la raíz de la derivada? No, tiene multiplicidad 3, no tiene multiplicidad 1. En este caso, ese error no les modificaría nada. ¿Por qué? Porque ustedes pasan de una raíz de multiplicidad impar a otra raíz de multiplicidad impar. O sea, confundirse entre 1 y 3 no importa porque ambas son impares, entonces el efecto va a terminar siendo el mismo. Pero la raíz es de multiplicidad 3, no es de multiplicidad 1. Fíjense, volvemos acá y después vamos de nuevo para Bolzano. X cubo igual a 1. ¿Qué es esto? X por X por X igual a 1. ¿Sí? Hay tres posibles resultados: 1, 1 y 1. Entonces, x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 3. Además, fíjense que esto es un polinomio de grado 3, entonces no puede tener una raíz de grado 1. Si el polinomio es de grado 3 y nosotros encontramos solo una raíz, esa raíz tiene que ser de multiplicidad 3, no puede ser de otra multiplicidad distinta. ¿Sí? Guarda con esto porque es algo que les pueden tomar cuando les tomen polinomios. ¿Sí? Bien, continuemos. Como yo sé que la multiplicidad de la raíz es 3, la multiplicidad de la raíz es impar, ¿qué es lo que va a pasar con la derivada? Va a cambiar de signo de un lado y del otro de esta raíz. Es decir, que si este primer intervalo me da positivo, este segundo intervalo me va a dar negativo, ¿sí? Y viceversa, si este primero me da negativo, este segundo me va a dar positivo, ¿sí? Sabiendo esto, entonces nos vamos a ahorrar una cuentita, cosa que no es poco en una expresión que tiene una exponencial, ¿sí? O sea, está bueno ahorrarse cuentas. Vamos a resolver entonces f' en 0 y después vemos cómo continuamos. E a la 0 menos 0, es decir, e a la 0, ¿sí? Por, esto era un por, ¿no? 4 por 0, 0 menos 4. Bueno, e a la 0 es 1 y esto es un menos 4, más por menos, resultado negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de averiguar entonces? Que el primer intervalo, entre menos infinito y 1, forma parte del conjunto de negatividad de la derivada. Y como la raíz x igual a 1 es de multiplicidad impar, el intervalo de 1 a más infinito va a formar parte del conjunto de positividad de la derivada. A nosotros nos interesa la positividad y la negatividad de la derivada solamente para averiguar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Entonces vamos a eso. El primer intervalo, de menos infinito a 1, forma parte del conjunto de decrecimiento de la función, porque recuerden esto: negatividad de la derivada, decrecimiento de la función. Y este segundo intervalo, de 1 más infinito, forma parte del conjunto de crecimiento de la función, porque corresponde al conjunto de positividad de la derivada. ¿Sí? Y de esta manera averiguamos el conjunto de crecimiento de la función, que es lo que me estaban pidiendo. Lo voy a escribir acá en un costadito y después les voy a hablar de un par de cosas más y los dejo tranquilos respecto a este ejercicio. Conjunto de crecimiento, entonces, de 1 a más infinito. ¿Sí? Y ese es el resultado de este ejercicio. Simplemente eso. Ahora les quiero preguntar, en x igual a 1, ¿tengo un mínimo o tengo un máximo? ¿Qué me dicen? En x igual a 1. Tengo un mínimo, perfecto. ¿Por qué tengo un mínimo? Porque fíjense que la función viene, decrece hasta este punto y crece a partir de este punto, ¿sí?
Entonces, ¿qué es esto? Un mínimo. Tengo un mínimo en x igual a 1. Porque recuerden que para identificar un mínimo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta si la función decrece hasta ese punto y crece a partir de él. Si esto se cumple, estamos frente a un mínimo. ¿Sí? Nada, esto no nos lo preguntaban. Simplemente se los digo porque ya lo tenemos acá para repasarlo. Respuesta entonces, conjunto de crecimiento de 1 a más infinito. Ejercicio número 5 del compilado, entonces, hallar el valor de la constante, y esta es la otra aplicación de las derivadas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la recta tangente. Suele ser más difícil en cuanto a enunciados, ¿sí? Suele costar un montón interpretar los enunciados de los ejercicios de recta tangente. Dice entonces, hallar el valor de la constante k, que existen reales, si se sabe que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función que está acá, en el punto A, que es justamente el punto que tiene como coordenada x la incógnita k, vale 2. Y después tenemos que, una vez que averiguamos quién es k, tenemos que dar la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante ahora es traducir un poco qué es lo que nos está diciendo este enunciado. ¿Sí? Me dice, hallar k, sí se sabe que, bueno, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, voy a arrancar volviendo a copiar f, que es x a la cuarta más 6x menos 3, en el punto a igual a k menos 8. Yo cuando quiero averiguar la recta tangente, bueno, sí, me interesa también el eje, la coordenada y. Vamos a poner directamente que esto lo quiero averiguar, como nos dice el enunciado, en a igual a k menos 8. K obviamente es la coordenada x y menos 8 es la coordenada y de este punto. Y me dice que la recta tangente vale 2. Bien. ¿Quién es la recta tangente, o quién es, mejor dicho, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto? Y esa es una pregunta que se tienen que hacer, y más que hacérsela, la tienen que saber contestar, pero al segundo, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a una gráfica en un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿sí? Eso es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. ¿En qué punto nos interesa la recta tangente? En este punto de acá. Y para el cálculo de la recta tangente y para el cálculo de la pendiente, lo que más nos interesa es la coordenada x, ¿sí? De este punto. Les voy a recordar cómo es la fórmula de la recta tangente a una función cualquiera en un punto cuya coordenada x desconocemos, ¿sí? Es decir, una ecuación bien general. Tenemos una función f cualquiera evaluada en una coordenada x cualquiera, ¿sí? Más f', la derivada, evaluada en esa misma coordenada x por x menos x0. Esa es la expresión general de la recta tangente. Si quieren que se parezca a algo un poco más lindo o menos feo, lo que vamos a hacer es esta distributiva de acá para que tenga más pinta de recta tangente, de recta en realidad, ¿sí? Me va a quedar recta tangente igual a f' evaluada en x0 por x menos f' evaluada en x0 por x0, que es la otra patita, si es esta flechita de acá, más f en x0. ¿Qué estoy teniendo acá? Acá lo que tengo es un número, porque la derivada evaluada en algún valor de x me va a dar un número, multiplicando a la x, es decir, tengo la pendiente de la recta tangente, y acá lo que tengo es una suma de distintos números. Esa suma de distintos números me va a dar la ordenada al origen de la recta tangente. ¿Está? Entonces, a mí de lo que me está hablando el ejercicio es de la pendiente de la recta tangente. De hecho, me está diciendo que vale 2. Me está diciendo la pendiente de la recta tangente es igual a 2. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la pendiente de la recta tangente en nuestro caso? Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿sí?
tenemos que averiguar pendiente de la recta tangente, que según esto que acabamos de ver acá, es la derivada de la función que a nosotros nos interesa, evaluada en la coordenada x del punto en el cual nosotros queremos calcular la recta tangente. ¿Y cuál es este punto? El punto A. ¿Y quién es la coordenada x de este punto? K. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser f' evaluada en K. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Porque es bastante importante y es un razonamiento que no es que hay que hacerlo en este ejercicio porque es un ejercicio jodido, no, hay que hacerlo siempre, siempre que nos toman recta tangente tenemos que hacer este análisis, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan claro. Ahora, ¿por qué queremos plantear esto? ¿De qué nos sirve esta ecuación? Bueno, esa ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para despejar K, ¿sí? Porque nosotros sabemos cuánto vale pendiente de la recta tangente, vale 2. Y f' evaluada en K no sabemos cuánto vale porque no sabemos quién es K. Entonces nos va a quedar una ecuación a partir de la cual vamos a poder despejar K sin ningún problema. Pero para llegar a esa ecuación, ¿qué tenemos que hacer primero? Averiguar quién es f', evaluarla en K, acomodar toda la expresión y recién después planteo la igualdad, ¿sí? Vamos a arrancar entonces por calcular quién es f' de x, es decir, sin evaluarla en ningún lado. F' de x, así a secas. Lo bueno que tiene este ejercicio es que, bueno, está complicado en cuanto a enunciado, pero está fácil en cuanto a el cálculo de la derivada, ¿sí? Es un polinomio, facilísimo el cálculo de la derivada. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. La derivada de 6x es 6 y la derivada de menos 3 es 0 porque es una constante y la derivada de toda constante es 0. Tengo f', bárbaro. ¿Qué voy a hacer ahora? Buscar f' evaluada en k. Como yo no tengo idea de quién es k, es simplemente una letra, lo único que voy a hacer es donde dice x reemplazar por k. 4k al cubo más 6. ¿Sí? Y ahora sí voy a plantear esta ecuación. Pendiente de la recta tangente igual a f' evaluada en k. ¿Quién es pendiente de la recta tangente? 2. Entonces lo que voy a plantear es esto. 4k al cubo más 6 igual a 2. Y fíjense que me queda una ecuación muy sencilla, a partir de la cual voy a poder despejar k sin ningún problema. ¿Sí? Se está por cortar, vuelvan a conectarse en cuanto se corte. ¿Sí? Empiezo a despejar k igual. El 6 que está sumando lo voy a pasar restando. El 4 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? 2 menos 6 me da menos 4, dividido 4. Me va a quedar entonces k al cubo igual a menos 1. Siguiente paso, el cubo lo voy a pasar como raíz cúbica. Pregúntame cuando volvamos porque se está por cortar y nos va a interrumpir justo a la mitad. ¿Sí? Hola, sí. No, era mi pregunta que yo siempre tengo la duda de si usar el -8 de ese punto A que me están dando o el 2. Como que siempre me confundo qué I usar. Bueno, es que en realidad el 2 no es una i. El 2 lo que te está dando es un dato sobre cuánto vale la pendiente, es decir, lo que te está diciendo cuando te dice que vale 2 no es la coordenada i del punto, sino que lo que te está diciendo es que esto, f' evaluada en la coordenada x de ese punto, vale 2, ¿sí? Entiendo la duda igual, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, la derivada evaluada en k entonces vale 2, ¿y eso no es la coordenada i de un punto? No. Ah, claro. ¿Por qué? Porque este punto, el punto A, es un punto de la función, no es un punto de la derivada. ¿Se entiende? Es un punto de la Claro, yo función. pasa que siempre interpreto como que tengo que sacar la M, o sea que me la están dando en realidad. Claro, en este caso te la están dando, pero porque te dice la pendiente de la recta tangente vale 2, pero no porque te estén dando la coordenada i del punto, porque de nuevo, esa coordenada i es de un punto que es de la función, no tiene nada que ver con la derivada, ¿sí?
No es un punto de la Está bien. derivada, sino de la función. Ahora igual lo vamos a Buenísimo, usar gracias. a esa coordenada ahí, ¿sí? Pero la vamos a usar para algo relacionado con la función, no con la pendiente de la recta tangente. Bien. ¿En qué estábamos? Bueno, k al cubo igual a -1. Me queda, tengo que despejar k. ¿Cómo hago esto? Fácil, ¿no? El cubo lo paso como raíz cúbica de -1. Bueno, ¿cuál es la raíz cúbica de -1? -1, ¿sí? Otra cosa que a veces suena medio extraña porque la realidad es que no estamos acostumbrados a calcular raíces cúbicas. En la mayoría de los ejercicios aparecen todas raíces cuadradas y tenemos que hacer módulo y todo eso. Entonces a veces aparece una raíz cúbica y decimos, ¿cómo era esto? Bueno, raíz cúbica de -1 existe, es -1. Recuerden que ese problema de dominio de que lo que está dentro de la raíz tiene que ser sí o sí mayor a 0, mayor o igual, ¿sí? Puede ser 0, me refiero a que no puede ser negativo, solo eso, uy, qué mal que estoy hablando, eso solo vale para las raíces de índice par, ¿sí? Las raíces de índice impar no tienen ningún problema de dominio, ¿sí? Su dominio son los reales sin ningún problema. Bien, averiguamos quién es K, o sea, tenemos la mitad del ejercicio adentro. K vale -1. Lo que queda ahora por delante no es tampoco súper fácil, ¿sí? Pero bueno, ya estamos en tema. Voy a escribir por acá arriba el resultado para que no nos olvidemos. K vale -1, eso es parte del resultado. Lo que tenemos que averiguar ahora es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto A. Bueno, cosa importante del punto A, ya no tiene incógnita. Ya sabemos que el punto A, que nuevamente les repito, es un punto de la función y es este. Es el punto -1, -8. Déjenme que borro esto. Y vamos a pasar ahora, también, a ver, esto está medio feíto. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazar acá, ¿sí? Tenemos que averiguar quién es I tangente. Para eso, ay, creo que borré algo que no tenía que borrar. Ah, no, no, está bien. Está bien. Bueno, tenemos que averiguar entonces quién es I tangente. Para eso tenemos que averiguar quién es f' en x0, que ya lo averiguamos, es 2, ¿sí? F' en x0 nuevamente es 2. X0, ¿quién es X0? A ver, díganme, a ver si se entendió todo esto que les estoy diciendo. ¿Quién es X0? ¿Quién es la coordenada X del punto en el cual yo estoy calculando la recta tangente? K, exactamente. X0 es K, es decir, X0 es -1, ¿sí? Entonces X0 ahí lo voy a reemplazar con -1. F en X0 no tengo la más pálida idea de quién es f en -1. Y ahora yo les pregunto, ¿es necesario que yo me ponga a calcular f en -1? Es decir, ¿es necesario que yo agarre la función y donde dice x reemplace por -1 y haga la cuentita y vea cuánto me da? ¿Tengo que hacer eso? ¿O yo ya sé cuánto vale f en -1? Sí, repito, no hay problema. F' en x0 lo voy a hacer así, porque lo estoy haciendo medio desprolijo, tienen razón. Lo voy a ir reemplazando abajo. Bien, como Dios manda, no así. Bien, estábamos entonces en lo siguiente. Tenemos que averiguar I tangente. Tenemos que averiguar la recta tangente a la función f en el punto A, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es empezar a reemplazar. I tangente. Tengo que averiguar quién es f' en x0, ¿sí? Es decir, quién es la pendiente de la recta tangente.
¿Sabemos quién es la pendiente de la recta tangente? Sí, me lo dice el enunciado. La pendiente de la recta tangente a f de x en el punto A es 2, ¿sí? Justamente en eso nos basamos para averiguar quién era K, ¿se acuerdan? F' evaluada en K, es decir, F' evaluada en -1, me daba 2, ¿sí? Pero le voy a hacer un paso intermedio para que se entienda mejor. F' evaluada en -1, ¿sí? Nuestro x0 es este. Eso es lo que nos dice el enunciado. Por x menos f' en -1, que es x0, por x0, que es -1, como les estoy diciendo, más f evaluado en -1. ¿Sí? Lo que acabo de hacer es simplemente reemplazar x0 con el valor que yo sé que tiene porque el enunciado me está diciendo eso. ¿Sí? El enunciado me dice que x0 vale -1. Inicialmente me decía en realidad que x0 valía k, pero yo ya averigüé quién es k. K es -1. Así que lo único que hice acá fue reemplazar. Nada más que eso. ¿Sí? Bien. Lo siguiente que voy a hacer, que en realidad se puede hacer simplemente evaluando. ¿Sí? Si quiero puedo agarrar f', evaluarla en -1 y reemplazar. Pero yo les pregunto, ¿es necesario hacer f' evaluada en -1? ¿O nosotros ya sabemos cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente? Ya lo sabemos, nos lo dice el enunciado. Fíjense, el enunciado me dice, se sabe que la pendiente de la recta tangente a la gráfica bla 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 es 2, o dice vale 2. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente vale 2. Entonces me ahorro ese trabajo y directamente digo f' en -1, ya sé cuánto vale, vale 2, me lo dice directamente el enunciado, es la pendiente de la recta tangente. Menos f' en -1, es decir, es exactamente el mismo número, ¿se dan cuenta? Esto y esto es exactamente lo mismo. F' en -1, ¿cuánto dijimos que vale? 2. Por -1 más más f en -1. Y ahora yo les pregunto, f en -1, ¿cuánto vale? ¿Tengo que hacer la cuenta o el enunciado también me está dando ese dato? ¿Cuánto vale la función en -1? Está escrito por todos lados. De hecho, charlamos recién con una de las chicas que están conectadas sobre eso. ¿El -8 puede ser? -8, exactamente. El punto me lo está diciendo. Ese punto, como dije yo hace un rato, es un punto de la función. ¿Qué significa que sea un punto de la función? Significa que si yo agarro f y evalúo en -1, eso me da como resultado -8. Y yo sé que a veces, apuntarlo de esta manera, ustedes deben pensar, bueno, pero ¿para qué le da tantas vueltas? Que agarre la función, evalúe en -1 y listo. Bueno, sí, ese es un camino posible. Pero a mí me interesa que lo pensemos de esta forma, ¿por qué? Porque entiendo que hay dudas respecto a quién es -8, quién es el punto a quién pertenece, pertenece a la función, pertenece a la derivada, entonces está bueno pensarlo de esta manera, ¿sí? Ya sé que hay otra manera que es más fácil, pero esta manera es más conceptual y les va a ser más útil cuando intenten resolver otros ejercicios, ¿sí? Entonces, f en -1 es -8, me lo está diciendo el mismo enunciado. Entonces acá directamente pongo -8 y no voy a decir que esto está terminado porque está horrible, pero casi, ¿sí? 2 por x, 2x. Menos 2 por -1 más 2, -8. Una cuentita más y me queda 2x, 2 menos 8, menos 6. ¿Y qué es lo que tenemos acá? La recta tangente al gráfico de f de x en el punto de coordenada x menos 1. ¿Sí? O en el punto A, como quieran decirle. Vamos entonces con este ejercicio, que es el número 7, les había dicho, del compilado. Bien, me dice, dada la función, bueno, este es medio parecido, ¿sí? Pero sé que son los ejercicios que más cuestan, por eso, nada, no nos va a hacer mal hacer uno más. Nos dan esa función, que la voy a volver a copiar por acá. No la voy a copiar ahí. La voy a copiar acá.
f de x igual a 2x más a dividido 1 menos x. Bien, esa es la función. Ya, si esto se trata de derivadas, sé que voy a tener una expresión media fea cuando calcule la derivada de esto, porque es una división, entonces voy a tener que hacer la regla de la división, y bueno, se va a complicar un poco ahí visualmente, digamos. Me dice, hallar el valor de la constante a, que es esa que está en el numerador de la función, si se sabe, de nuevo, si se sabe que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto 0, f de 0, fíjense cómo acá no me dan la coordenada y, ¿sí? No me dan la coordenada y, pero me están ayudando un poquito a darme cuenta que ese punto es un punto de la función, porque me dicen 0, f en 0. No dice 0, f' en 0, ¿sí? Es 0, f en 0. No tiene nada que ver con la derivada, sino que es un punto de la función. La relación que tiene con la derivada es que justo en ese punto es donde la recta tangente está tocando al gráfico de la función, ¿sí? Simplemente eso. Eh, una aclaración medio tonta, pero que al principio es medio confuso. La recta tangente y la función f de x son dos funciones separadas, ¿sí? La recta tangente es una recta que toca a la función en un punto, nada más, ¿sí? ¿En qué punto? Bueno, en este caso en el punto 0, f de 0. Lo que nos interesa es la coordenada x del punto para poder calcular la recta tangente. De todas maneras, acá me piden pendiente a la gráfica en ese punto. Esto lo voy a traducir directamente como x0 igual a 0, eso es lo que nos interesa, y me dicen que la pendiente es igual a 1/3, es decir, pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenada x igual a 0 vale 1/3. Esos son mis datos, además de que tengo la función, ¿cierto? ¿Qué tenemos que recordar inmediatamente? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? Bueno, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el valor de x en el cual yo estoy calculando la recta tangente. Es decir, la pendiente de la recta tangente es f' en x0. ¿Quién es x0? 0. ¿Sí? Eso se lo tienen que saber, ¿sí? Sí o sí. Porque fíjense que ya van dos ejercicios de recta tangente y en los dos esa era la pregunta que había que hacerse para poder plantear bien el ejercicio. ¿Qué es lo que acabo de encontrar acá? F' de 0 igual a 1/3. ¿Qué es lo que tengo acá? Una ecuación. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Para averiguar la incógnita A. ¿Sí? A partir de esa ecuación voy a averiguar quién es A. Pero de nuevo, no nos atolondremos. Hay que hacerlo paso a paso. Si yo tengo que hacer f' en 0 igual a 1/3, primero tengo que averiguar f'. Después tengo que averiguar f' evaluada en 0. Y después lo tengo que igualar a 1/3 para poder despejar A. ¿Sí? Todo eso tengo que hacer. Voy a arrancar calculando f'. Ah, y lo que les decía antes. Si tengo que derivar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer regla de la división, ¿sí? Y para ahorrar algún que otro problema, lo que voy a hacer es primero derivar el numerador y después voy a derivar el denominador, simplemente para ya tener los derivados y hacer la formulita más rápido, ¿sí? ¿Cuál es? Esta es una pregunta interesante, digamos. ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Cuál es la derivada de 2x más a? ¿Cuál es la derivada de 2x más a? 2, perfecto. A, bueno, ven, Daniela me dice 2 más A. Justamente por eso se los estaba preguntando. ¿Qué es A? El enunciado nos dice quién es A. A, existen reales. No, no era eso lo que quería. No era eso lo que quería recuadrar. Constante. Valor de la constante A. Es una constante.
La derivada de una constante es 0, porque una constante es un número, solo que no lo conocemos todavía, ¿sí? A es un número, pero como no sabemos quién es, le decimos A, ¿sí? Pero no es una variable, es una constante. Entonces, ¿quién es la derivada de 2x más A? 2, porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de una constante es 0. La derivada de 1 menos x es más fácil, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Listo, tengo la derivada del numerador y del denominador. Ojo, no puedo ahora decir que f' es 2 dividido menos 1. No, yo simplemente calculé esas derivadas para hacerlo un poco más prolijito ahora que voy a tener que aplicar la regla de la derivación de una división, ¿sí? ¿Cómo era esa regla? ¿Se acuerdan? Decía la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, dividido la de abajo sin derivar al cuadrado. Todo eso tenemos que escribir. Vamos a hacerlo. La derivada de la de arriba. ¿Quién es la derivada de la de arriba? 2. Por la de abajo sin derivar, o sea, 1 menos x. Menos la de arriba sin derivar, que es 2x más a, por la derivada de la de abajo, que es menos 1. Hoy. Dividido la de abajo sin derivar, que es 1 menos x, al cuadrado. Eso es f'. Horrible. Pero confío en que cuando lo evaluemos en 0 va a ser algo mucho más hermoso. Voy a hacer un poco de distributiva acá a ver si mejora, ¿sí? 2 por 1, esperen que les marco acá la distributiva. 2 por 1, 2 por menos x voy a hacer, y después acá voy a hacer menos 1 por 2x menos 1 por a. Y voy a tener en cuenta, guarda este menos de acá adelante. Bien, me queda entonces 2 por 1, 2. 2 por menos x, menos 2x. ¿Sí? Vamos con el otro. Menos 1 por 2x es menos 2x, pero tiene un menos adelante, entonces más 2x. Y después tengo menos 1 por a es menos a, pero tiene un menos adelante, así que más a. Todo esto dividido 1 menos x al cuadrado. Lo puedo poner todavía un poco mejor. Fíjense, menos 2x más 2x. 2 más a dividido 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada. ¿Se entendió cómo la calculé? ¿Cuál era el siguiente paso? Después de calcular f', lo que tenía que hacer era calcular f', pero evaluada en 0. ¿Sí? Es lo que voy a hacer ahora. F' evaluada en 0. Y esto es 2 más a sobre 1 menos 0, esto es una a y lo de abajo es un 0, al cuadrado. 2 más a dividido 1 menos 0 es 1, al cuadrado es 1. 2 más a dividido 1 es 2 más a. Ahora, esto es f' en 0. ¿Y nosotros qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que f' en 0 tiene que ser igual a un tercio, es lo que razonamos al principio, es lo que me dijo el enunciado. Entonces, esto es igual a un tercio, o sea que esto es igual a un tercio, o sea que esto es igual a un tercio, y fíjense qué ecuación tan sencilla nos quedó para despejar A. La recuadro, pero todavía no terminamos, ¿sí? Tenemos que despejar A. Pero llegamos a una ecuación muy fácil de resolver. No, la A no queda negativa por esto, mirá. Menos 1 por A menos A. Pero tiene un menos adelante el paréntesis. Entonces, todos los signos de lo que está dentro del paréntesis se invierten. ¿Sí? Menos 1 por A menos A, con el menos adelante, más A. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, último paso, voy a despejar A. ¿Cómo despejo A? Este 2 que está sumando pasa restando. Me va a quedar entonces A igual a un tercio menos 2. ¿Sí? Y acá puedo hacer distintas cosas. Si quiero puedo, bueno, la salida fácil, agarro la calculadora y resto.
Si quiero, puedo hacer una resta de fracciones de distinto denominador. O si quiero, lo que puedo hacer es expresar el 2 como una fracción de denominador 3. ¿Sí? ¿Cómo puedo expresar al 2? Como 6 tercios. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 tercio menos 6 tercios menos 5 tercios. Esa es una forma. La vez pasada lo hice así que ahora lo que voy a hacer es una resta de fracciones de distinto denominador para que no se les olvide cómo se hacía. Lo voy a hacer acá arriba. Bien, lo que tengo en verde lo voy a hacer. 1 tercio menos 2, recuerden que debajo de todo entero tengo un 1. Denominador común, multiplico los denominadores y me va a quedar 3 dividido 3 por 1, o sea, 3 dividido 3, 1 por 1, 1. 3 dividido 1 por 2, 3 dividido 1 es 3, por 2 es 6, y tengo un menos en el medio, así que me queda 1 menos 6 menos 5 tercios, como ya les había adelantado. Tengo entonces el resultado, lo voy a poner en colorcito, A igual a menos 5 tercios. Bien, ¿se entendió? Me preguntan ahí si me pide la ecuación de la recta tangente, ¿cómo sería en este caso? Bueno, ahora la calculamos. Dale, Rocío, no hay problema. Si se entendió esto, entonces lo que voy a hacer es escribir A acá arriba para no olvidarme y calculamos la recta tangente, no hay drama. A igual a 5 tercios. Bien, tengo a alguien con... A ver. Ahí está. Ninguna consulta entonces con esto, borro. Calculamos entonces la recta tangente. Voy a escribir de nuevo la forma general como la escribí antes. Y tangente es igual a, en este caso, f' evaluada en x0, en este caso no, sino siempre, ¿no? Por x menos x0 más f evaluada en x0. Lo que voy a hacer acá simplemente es la distributiva y me va a quedar f' evaluada en x0 por x menos f' evaluada en x0 por x0 más f en x0. Les marco de nuevo, esto que yo tengo acá es la pendiente y esto que tengo acá es la ordenada al origen. Para averiguar la recta tangente, entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Lo voy escribiendo por acá. Necesito saber f' en x0. ¿Quién dijimos que era x0? 0. Entonces tengo que averiguar f' en 0, tengo que averiguar f en 0 y listo. ¿Sí? Porque yo ya sé que x0 vale 0. ¿Sí? Ahí. Ahí está. Bien. F' en 0. Es necesario que yo, porque fíjense que acabo de borrar, ¿cierto? Entonces, es necesario que yo vuelva a calcular la derivada y la evalúe en 0 para saber cuánto vale f' en 0, o ya sabemos cuánto es. Recuerden, f' en 0 es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuánto vale entonces? El enunciado me lo está diciendo. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente? 1 tercio. ¿Sí? Exactamente, 1 tercio. F' en 0, que es la pendiente de la recta tangente, el enunciado me está diciendo que vale 1 tercio. Obviamente en x igual a 0, en ese punto en particular. Entonces esto vale 1 tercio. F en 0, ¿sé cuánto vale? No, porque fíjense qué garrón que acá me pusieron 0, F en 0, es decir, no me dieron la coordenada y del punto. Lo voy a tener que calcular. ¿Sí? Lo voy a calcular por acá abajo. Voy a hacer f en 0 por acá. Ah, no sé por qué estoy haciendo esto. No sé por qué no lo hago directamente en el lugar que tengo acá, ¿no es cierto? Voy a hacer 2 por 0 más a, que ahora yo sé quién es a. A es menos
5 tercios, dividido 1 menos x, es decir, dividido 1 menos 0. F en 0 va a ser entonces 2 por 0, 0, menos 5 tercios, o sea, el numerador me queda menos 5 tercios, dividido 1 menos 0. 1 menos 0 es 1, entonces f en 0 es menos 5 tercios dividido 1, menos 5 tercios. Listo, averigüé f en 0. Tengo todo lo necesario para calcular entonces la recta tangente a esta función en este punto en particular, es decir, en este punto cuya coordenada x vale 0. Y ahora que acabamos de averiguar que la coordenada y vale menos 5 tercios. Entonces, f' en x0 vale 1 tercio. Me va a quedar entonces 1 tercio por x. Menos f' en x0. ¿Sí? Estoy leyendo esto de acá. Menos f' en x0. Es decir, menos nuevamente 1 tercio. Por x0. ¿Quién es x0? 0. Más f en x0. F en x0 es menos 5 tercios. ¿Cómo nos está quedando esto entonces? Y tangente me va a quedar 1 tercio por x, o si quieren directamente pueden poner x sobre 3. Menos 1 tercio por 0 me da 0, así que acá me queda menos 5 tercios. Y ahí lo que tengo es la recta tangente a la función f de x en el punto 0, f de 0 de la función. Bueno, ejercicio número 27 del compilado me dice, dada la función g de x, que es eso, e a la 2x al cuadrado más a por x más 6, determinar el valor de a para el cual la función tiene un extremo en x igual a 1. Y decidir si este extremo es un máximo o un mínimo, ¿sí? Es decir, el enunciado me está diciendo que la función tiene o un máximo o un mínimo en x igual a 1, seguro, ¿sí? Eso me está diciendo el enunciado. Y sabiendo esto, yo tengo que averiguar cuánto vale a, que es la incógnita que se encuentra en el exponente de la función. Entonces, voy a volver a copiar la función, porque no veo nada. E a la 2x al cuadrado más a por x más 6. Bien, esa es la función. El dato que me dan entonces es que esta función tiene un extremo máximo o mínimo en x igual a 1. ¿Qué significa esto? Yo hace un rato, cuando resolvimos el primer ejercicio, lo que les dije fue, las raíces de las derivadas son los puntos críticos de la función. ¿Sí? Y dijimos, ¿qué era un punto crítico? Un punto crítico es un punto que puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede no ser nada. Es decir, un punto crítico no siempre es un máximo o un mínimo, pero un máximo o un mínimo siempre son puntos críticos. ¿Y qué dijimos que era un punto crítico? Un punto crítico de la función, una raíz de la derivada. Por lo tanto, x igual a 1, ¿qué es? Es un punto crítico de g y es una raíz de g'. ¿Sí? ¿Y qué significa que sea una raíz de g'? Significa que g' evaluada en 1 me tiene que dar 0, porque x igual a 1 es un punto crítico de la función g y por lo tanto es una raíz de la derivada g'. ¿Se entiende? Esto es lo que hay que interpretar para averiguar la ecuación que tenemos que resolver. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces para averiguar A? Bueno, en primer lugar voy a tener que averiguar quién es G'. Una vez que averiguo quién es G', la evalúo en 1, y una vez que hago todo eso, la igualo a 0, y ahí voy a poder despejar A tranquilamente. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Voy a hacer G' de todo esto. Bueno, pero antes de hacerlo así tan a la ligera, miremos un poco esa función. Es parecida a la que derivamos en el primer ejercicio, así que lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a plantear
En primer lugar, no hace falta ni decir que es una función compuesta, ¿no es cierto? Así que voy a tener que usar regla de la cadena. Para usar regla de la cadena, planteo lo mismo que planteé en el primer ejercicio, y es que esta función está compuesta por un lado por e a la x y por otro lado por 2x al cuadrado más a por x más 6. ¿Quién es la de adentro y quién es la de afuera? En este caso también, de la misma forma que como nos pasó en el primer ejercicio, e a la x es la de afuera y el polinomio es la de adentro. La cuadrática, mejor dicho, es la de adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde dice x en e a la x, yo tengo reemplazado por la cuadrática. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es e a la x compuesta por 2x al cuadrado más ax más 6. ¿Sí? E a la x entonces es afuera, cuadrática es adentro. ¿Sí? Pero antes de ponernos a hacer regla de la cadena, vamos a derivar esto para facilitar un poco las cosas. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de la cuadrática, fácil, ¿no? El 2, que es el exponente, baja multiplicando. Me queda 2 por 2, 4, y x me queda elevado a la 1. La derivada de a por x, recuerden, a es una constante, a por x, entonces la derivada va a ser a. ¿Sí? Listo. Tengo las derivadas de la de afuera, la de adentro, identifiqué quién es cada una, perdón. Entonces lo que voy a hacer directamente es g' de x, aplico regla de la cadena y calculo. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Nos decía, agarrar la derivada de la de afuera, evaluarla en la de adentro sin derivar y multiplicarla por la derivada de la de adentro. Y es eso lo que vamos a hacer. Agarro la derivada de la de afuera, pero en vez de ponerle la x acá arriba, lo que voy a hacer es evaluarla en la de adentro. Por lo tanto, reemplazo esa x por 2x al cuadrado más a por x más 6. Y a todo esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la de adentro, que es 4x más a. Tengo entonces e a la x compuesta por eso, multiplicada por esto. ¿Sí? ¿Qué acabo de calcular entonces? G'. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Una vez que averigüe quién es G', tengo que averiguar quién es G' en 1 para poder plantear la ecuación, ¿sí? Porque yo sé que G' en 1 es igual a 0, entonces voy a averiguar G' en 1. Y reemplazo e a la 2 por 1 al cuadrado más a por 1 más 6. Todo esto multiplicado por 4 por 1 más a. Y esto yo sé que es igual a 0, ¿sí? Porque me lo dice esta ecuación que razonamos al principio. Resuelvo un poquito más. 2 por 1 es 2, más 6 es 8, así que me va a quedar e elevado a la a más 8 por 4 más a, igual a 0, ¿sí? Y esto es, como ya dijimos, G' en 1. Se está por cortar, vuelvan a conectarse para la última reunión, ¿sí? Ya está casi resuelto esto. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, lo mejor que nosotros podemos tener es una multiplicación igualada a 0. ¿Por qué? Porque podemos plantear por separado dos ecuaciones. Podemos plantear por un lado que esto tiene que ser igual a 0 y por otro lado que esto tiene que ser igual a 0. Y de esta manera separo esta ecuación en dos. Por un lado tengo esto y por otro lado tengo esto. No importa de cuál de las dos yo despeje A, ¿sí? Puedo despejar de cualquiera de las dos que voy a encontrar un resultado. Entonces, obviamente, voy a elegir la ecuación más sencilla para poder despejar A. No importa con cuál de las dos yo use para despejar A, ¿sí? ¿Por qué? Porque A tiene un solo valor, entonces cualquiera de las dos me va a servir. El tema es que, obviamente, una es más fácil que la otra, eso por un lado, y por otro lado, esto es un absurdo, ¿sí? Esto no tiene solución por lo que vimos también al principio. No hay ningún valor que haga que E valga 0. Entonces, esto es un absurdo, no puedo despejar nada de acá, ¿está? Así que sí o sí, aunque no lo quisiera, tengo que despejar A de acá.
me va a quedar a igual a menos 4, ¿sí? Y acá tengo el valor entonces de la incógnita, ¿sí? ¿Se entendió cómo hacer esta parte? Esto es medio ejercicio. El otro medio ejercicio es decidir, o bueno, vamos a decir, estos son 2/3 de ejercicio. Un tercio de ejercicio es decidir si esto es un máximo o un mínimo. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso de una manera no demasiado imposible? O sea, yo quiero averiguar si x igual a 1 es un máximo o un mínimo, pero sinceramente no tengo ganas de hacer Bolzano, todo Bolzano de nuevo, no está buena la idea, ¿sí? Entonces, vamos a buscar alguna solución rápida. Obviamente, si queremos, hacemos Bolzano y está todo bien, pero vamos a hacer algo más sencillo que eso. Lo primero igual que voy a hacer es reescribir g' de x, porque ahora yo sé cuánto vale a. Entonces, puedo decir que g' de x es e a la 2x al cuadrado menos 4x, porque a dijimos que vale menos 4, más 6 por 4x menos 4. ¿Sí? Esto es g'. La única raíz que tiene esta función es menos 4. Perdón, 1. ¿Sí? Esta es la única raíz que tiene la derivada. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, fíjense, me doy cuenta porque este primer factor es una exponencial. ¿Y nosotros qué dijimos? Esa exponencial, así solita, va a ser siempre distinta de 0. Es decir, no va a haber ningún valor de x que haga que ese ese factor, perdón, valga 0. ¿Sí? Entonces, de ahí no me puede salir ninguna raíz. Y de este término lineal que yo tengo acá, hay un solo valor que hace que ese término, la tengo con término, que ese factor valga 0. ¿Cuál es? El que me están dando el enunciado. Yo sé que cuando x vale 1, lo voy a escribir así, yo sé que este paréntesis es igual a 0 cuando x vale 1, ¿sí? Y esa va a ser la única raíz de esta derivada. No hay ninguna otra, ¿sí? Si esto en vez de ser así fuese cuadrado, bueno, habría otra raíz para ir a buscar, ¿sí? Pero como es una expresión lineal, ese factor, tiene solamente una raíz que es x igual a 1, ¿sí? No hay otro número posible. Entonces, lo que puedo plantear es el dominio de la derivada. El dominio de la derivada va de menos infinito a más infinito, porque su dominio son los reales. Entonces voy a hacer como una especie de Bolzano, en realidad lo iba a hacer de una forma un poco más corta, pero lo voy a plantear así porque va a ser más claro, ¿sí? Voy a agarrar el dominio de la derivada, que es de menos infinito a más infinito, y lo voy a separar en dos intervalos limitados por su única raíz, como acabamos de confirmar, ¿sí? Ojo, yo no estoy diciendo que x igual a 1 es su única raíz solo porque el enunciado me dice eso, porque en realidad el enunciado no me dice eso, el enunciado me dice, la función tiene un extremo en x igual a 1, no me dice, es el único extremo que tiene, no me dice nada de eso. ¿Por qué digo entonces que x igual a 1 es la única raíz? Por lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Porque el primer factor, el factor exponencial, no vale 0 nunca, y porque el factor lineal vale 0 solamente cuando x vale 1. No hay otra posible solución, ¿sí? Es por eso que afirmo esto. Entonces, tengo esto acá, y lo que voy a hacer es analizar, no, esto no es f, esto es g. Voy a analizar entonces g' por un lado, y por otro lado voy a analizar g de x, porque a mí lo que me interesa es crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Máximo, mínimo. En realidad el crecimiento y el decrecimiento no lo tengo que responder, pero lo necesito saber para determinar si en x igual a 1 tengo un máximo o un mínimo. Entonces evalúo en un valor cualquiera fácil. Por ejemplo, esto me salió. En un 0. Eso les juro que es un 0. En 0. Ahí está. Evalúo en 0 a g' y veo qué pasa.
Si quiero, evalúo en 2 a G' también para averiguar qué pasa del otro lado, pero nosotros sabemos que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 1. Por lo tanto, el signo cambia de un lado y del otro de la raíz. ¿Sí? El signo de la derivada cambia de un lado y del otro de la raíz. Por lo tanto, no es necesario evaluarlo en los dos. Si quieren, lo hacen, pero no es necesario. Tengo entonces G' evaluado en 0. Me va a quedar E a la 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0 más 6, por 4 por 0 menos 4. Todo esto va a ser positivo, ¿sí? E a la 6, fíjense que me queda E a la 6, es positivo. 4 por 0 menos 4. Tengo entonces esto que es positivo por esto que es negativo. No me interesa el número, lo único que me interesa es el signo. Y el signo, según la regla de los signos, es negativo. Entonces, primer paréntesis, conjunto de negatividad. Como en x igual a 1 tengo una raíz de multiplicidad 1, multiplicidad impar, puedo asegurar que del otro lado tengo el conjunto de positividad. ¿Por qué esto me interesa? Porque quiero saber qué es lo que pasa en x igual a 1, pero para la función, no para la derivada. Por lo tanto, voy a decir que en este primer intervalo tenemos el conjunto, perdón, lo hice al revés, en este primer intervalo tenemos el conjunto de decrecimiento de la función y en este segundo intervalo tenemos el conjunto de crecimiento de la función. Recuerden que coinciden. Pero hasta ahora no respondimos si x igual a 1, eso no es un máximo o un mínimo. Bueno, hagamos el dibujito. La función g decrece entre menos infinito y 1 y crece a partir de 1 y hasta más infinito. Entonces, en x igual a 1, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Si la función decrece hasta él y crece a partir de él, en x igual a 1 tenemos un mínimo. Exactamente. Tenemos un mínimo y esas son las respuestas entonces. Las dos respuestas son que A vale menos 4 por un lado y por otro lado que x igual a 1 es un mínimo de la función g de x. Bien, ejercicio número 14 del compilado entonces está bueno para quienes van a rendir al final. ¿Por qué? Porque combina derivada, ¿sí? Recta tangente y el concepto de paralelismo, que nada, yo ya sé que no es demasiado complicado, pero está bueno repasarlo porque les gusta tomarlo combinado con otros temitas, como estamos viendo acá, ¿sí? Así que, nada, ténganlo siempre presente, porque hay veces que dicen, se concentran un montón en derivadas integrales y todo, y se olvidan esas pequeñeces de función lineal y todo eso, y les gusta meterlo, y si no se acuerdan qué tiene que pasar para que dos rectas sean paralelas, no se puede resolver este ejercicio, por más de que sepan derivadas a la perfección, ¿sí? Entonces, no dejen nada ahí librado al azar. Bien, me dice, considerar la función f de x, que es esa de ahí, y me pide determinar todos los puntos del plano en los cuales la recta tangente a la gráfica de la función f sea paralela a la recta y igual a x menos un tercio. Es decir, me están preguntando cuánto vale x, ¿sí? Me está preguntando cuánto vale x0, quiero decir. ¿Cuánto vale la coordenada x del punto en el cual estoy calculando la recta tangente para que se cumpla eso, ¿sí? Para que se cumpla que sea paralela a la recta y. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que voy a hacer, como siempre, es volver a copiar la función. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a interpretar qué es lo que me está diciendo. La recta tangente, bien, me dice paralelo. Paralelo a la recta. Bueno, ¿en dónde? Y acá es donde nos tenemos que recordar esto de función lineal. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos hablan de rectas paralelas? ¿Sí? Si yo digo que
y tangente es paralela a la recta Y, le vamos a poner como nombre I1 para no confundir. Si a mí me dicen que Y tangente es paralela a I1, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿O en qué me tengo que fijar? No es mismo X, es misma, entiendo igual que te estás refiriendo, está bien, te estás refiriendo a lo que yo creo, pero no se dice mismo X, sino misma pendiente, ¿sí? El mismo número que acompaña a la X, ¿sí? Entonces, lo que tengo que plantear es que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de la recta I1 para que ellas dos sean paralelas, ¿sí? Y, bueno, ¿qué pasa? Acá empieza todo esto de las derivadas. ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente, siempre, recuérdenlo, grábenselo, repítanlo un millón de veces, la pendiente de la recta tangente a la función en un punto cuya coordenada x es x0, es la derivada de la función evaluada en x0. ¿Por qué digo x0 de forma general? Porque yo no tengo la más pálida idea de quién es x0. Justamente el ejercicio me está pidiendo que yo averigüe quién es x0. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada de la función evaluada en x0, es decir, en la coordenada x del punto en el cual yo estoy calculando la recta tangente. O mejor dicho, la coordenada x del punto en el cual esta recta tangente de la que me está hablando el enunciado toca a la gráfica de f. ¿Sí? Entonces, esta transformación les tiene que salir de toque. ¿Sí? Pendiente recta tangente derivada en x0. Automático. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una ecuación más linda. Yo ahora sé que f' en x0 es igual a la pendiente de la recta I1. ¿Y cuánto vale la pendiente de la recta I1? La recta I1 me la están dando en el enunciado. ¿Cuánto vale la pendiente? 1, no 1x, 1. ¿Sí? 1 es el número que acompaña a la x y es la pendiente. Bueno, fíjense lo que, después de todo este razonamiento, lo que acabamos de encontrar, una ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Fíjense esa forma de encarar estos ejercicios. Primero busco cuál es la ecuación que tengo que resolver y después la resuelvo. No empiezo a calcular derivada como loca y a volverme loca, ¿sí? Sino que primero pienso cuál es la ecuación que tengo que resolver, después pienso, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa ecuación? Y por último, la resuelvo. ¿Sí? Ya llegamos a la ecuación. Lo que tengo que pensar ahora es, ¿cómo hago para llegar a esta ecuación? Bueno, f' en x0 igual a 1. Sí o sí, lo primero que voy a tener que hacer es calcular f', ¿sí? F' de x, por suerte es fácil porque es un polinomio. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, la derivada de menos 2x cuadrado es menos 4x y la derivada de x es 1. ¿Sí? Tengo entonces la derivada, y lo que tengo que averiguar es cuál es la coordenada x de algún punto, o cuáles son, si hay más de una, que hace que f' valga 1. Es decir, que hace que la pendiente de la recta tangente valga 1. Es decir, que hace que la recta tangente sea paralela a la recta I1. ¿Sí? Entonces, voy a, entre comillas, evaluar f' en x0, es exactamente lo mismo, solamente voy a poner x0 al cuadrado acá, menos x0 más 1. ¿Por qué hago esa diferenciación? Bueno, porque x es la variable, x0 es un valor puntual, pero que yo desconozco, ¿sí? x0 es un número, pero, o más de un número, pero que no tengo idea cuánto vale, por eso es que hago esa diferencia, pero es conceptual, o sea, es exactamente lo mismo hacer, poner x0 que poner x, que poner a o b o lo que sea. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a unificar estas dos cosas y voy a resolver la ecuación. Voy a plantear entonces 3x0 al cuadrado menos 4x0 más 1 igual a 1. Tengo que averiguar entonces los valores de x para los cuales se cumple esto.
¿Qué tipo de ecuación es la que se nos acaba de presentar acá? ¿Qué ecuación es? Es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Es una ecuación cuadrática porque yo tengo x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una cuadrática? Fíjense cómo mezcla, este ejercicio es muy típico final, ¿por qué? Porque te está mezclando derivada con paralelismo, con resolución de ecuaciones cuadráticas, que son todos temas de la unidad 2, ¿sí? Entonces, mezcla ahí unidad 5 y unidad 2. ¿Cómo se resolvía esto? Con la resolvente. Pero antes de aplicar la resolvente, yo tenía que pasar todo para un mismo lado del igual, dejando el 0 en alguno de los dos lados, no importa, del lado derecho o del lado izquierdo, es exactamente lo mismo. Me va a quedar entonces 3x0 al cuadrado menos 4x0 más 1 menos 1, o sea, 0. ¿Sí? Pasé todo por un mismo lado, de esta manera. Y ahora yo les pregunto, ya sé que estamos todos medio cansados, 9 menos 20, ya empezamos a tener hambre, etcétera, pero les pregunto, intenten contestar. ¿Hay alguna otra forma de resolver esta ecuación ahora que vimos que tiene esta forma? ¿Hay alguna otra manera de resolver esta ecuación que no sea usando la resolvente? ¿Qué dicen? Factor común, perfecto. Si quiero uso la resolvente, si no, hago factor común. Yo voy a hacer factor común, ¿sí? Si no, resolvente, como quieran. Bueno, más a cada paso que avanzamos me convence más de que este ejercicio es un típico final. ¿Por qué? Porque ahora encima me lo mezclan con factor común, que es un tema de polinomios, o sea, muy completo este ejercicio, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es factor común. ¿Cuál es el factor común? X0, obviamente, ¿sí? Voy a sacar factor común entonces X0 y lo voy a multiplicar por 3x. ¿Por qué? Perdón, por 3x0, porque si yo hago 3x0 por x0, eso me da 3x0 al cuadrado, que es justamente lo que tengo por acá. Y por otro lado lo voy a tener que multiplicar por menos 4, porque menos 4 por x0 me da menos 4x0, que es este término. Todo esto igual a 0. Y de nuevo llegamos a esa situación buenísima en la que tenemos una multiplicación de dos factores igualado a 0. ¿Sí? ¿Y por qué? Ya es como la quinta vez que lo repito en la clase de hoy. Soy una pesada, pero les va a quedar muy grabado. ¿Por qué está bueno esto? ¿Por qué está bueno tener una multiplicación de dos factores igualadas a 0? Porque puedo decir que esto vale 0 y que esto vale 0. Entonces, esta ecuación que era medio fea, no era tan fea, pero más o menos, la puedo separar en dos ecuaciones más simples. Una es x0 igual a 0 y otra es, perdón, frené porque me decía que mi internet estaba medio malo. Entonces, una es que x0 es igual a 0 y la otra es que 3x0 menos 4 es igual a 0. De esta manera vamos a averiguar los dos valores de x0, que evidentemente tengo dos posibles valores distintos, ¿sí? Por un lado, x0 igual a 0, esta ecuación ya está resuelta. Y por otro lado, puedo despejar x0 de acá. Me va a quedar entonces 4 tercios. ¿Sí? El menos 4 lo pasé sumando y el 3 que está multiplicando lo pasé dividiendo. Me queda entonces x0 igual a 4 tercios. ¿Sí? ¿Se entendió? Tenemos los dos x0 entonces. Déjenme un segundo que veo. Ah, bien. Me dice, ojo con esto, determinar los puntos del plano. Esto que yo acabo de averiguar, ¿son puntos? Ahora termino de hacer esto y achico la pantalla para que vean el ejercicio completo y lo puedan hacerle un repasito, ¿sí? Pero les pregunto, ¿estas dos cosas que yo acabo de averiguar, son puntos? No. Sí, está bien, son raíces de la derivada. No, mentira, no son raíces de la derivada, porque es f' igual a 1.
Ojo con eso, no toda cosa que esté igualada a 0 es el cálculo de las raíces. Solamente cuando yo igualo la función a 0 estoy calculando una raíz. Si no, es una ecuación igualada a 0 y listo, ¿sí? Nada más. ¿Qué son entonces? Son coordenadas X, ¿sí? A esta le voy a poner x0 con un 1 arriba y a esta le voy a poner x0 con un 2 arriba. ¿Por qué? Porque son coordenadas X de dos puntos distintos. Voy a tener el punto 1, que va a ser el punto x0, 1 y 0, y el punto 2, que va a ser x0, 2 y 0, 2. Yo tengo que responder con el punto, no con la coordenada x. Yo por ahora lo único que averigüé fue la coordenada x. Me falta averiguar la coordenada y. ¿Se dan cuenta? Averigüé la coordenada x, me falta averiguar la coordenada y. ¿Sí? ¿Cómo averiguo la coordenada y? ¿De quién son estos puntos? Estos puntos son de la función, son de la derivada, ¿de quién son? Miren el enunciado y díganme, ¿de quién son estos puntos? Determinar todos los puntos del plano en los cuales la recta tangente a la gráfica de f es paralela a la recta y. Los puntos del plano en los cuales la recta tangente a la gráfica de f es paralela a la recta y. Son puntos de la función, ¿sí? Porque son puntos de la... No, perdón, son puntos de la recta tangente. Está bien, son puntos de la recta tangente. Yo tengo que agarrar la derivada, ¿sí? Y evaluarla. ¿Se entiende? ¿O no? Me dice todos los puntos del plano en los cuales la recta tangente a la gráfica de f es paralela a esta otra recta. ¿Sí? No, perdón, está bien, son puntos del gráfico, no son puntos de la recta tangente. Son gráficos de la función, porque dice a la gráfica de f. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para averiguar las coordenadas y? Voy a agarrar la función y voy a evaluar, simplemente. Voy a checar un poquito esto. Voy a agarrar la función y voy a evaluar. Es un poco confuso el enunciado en cuanto a eso, ¿sí? Pero evaluar en la recta tangente no tiene tanto sentido, ¿sí? En realidad me está hablando de dos rectas tangentes distintas. Tengo una recta tangente en este punto 1 y una recta tangente en este punto 2. No son dos puntos de una misma recta, sino que son dos puntos de la función en la cual yo tengo dos rectas tangentes distintas. Recuerden que yo puedo calcular tantas rectas tangentes como puntos tenga la función, ¿sí? Entonces, el punto 1 y el punto 2 son dos puntos de la función y en ambos tengo dos rectas tangentes distintas que ambas son paralelas a la recta I1. ¿Sí? Un quilombo. ¿Sí? Un choclo. Vamos a averiguar entonces, por último, y terminamos, f en 0, 0 al cubo, menos 2 por 0 al cuadrado, más 0, ¿sí? Y por otro lado voy a averiguar f en 4 tercios. Esto me da 0, obviamente, entonces este punto es el punto 0, 0. Y este otro es 4 tercios al cubo menos 2 por 4 tercios al cuadrado más 4 tercios. ¿Sí? Bien, a ver. Vamos a resolver esta última cuentita de acá. Tenemos 4 tercios al cubo. 4 tercios al cubo me da 64 sobre 27. ¿Sí? Tengo entonces f en 4 tercios, 64 sobre 27, menos 4 tercios al cuadrado es 16 novenos, ¿no es cierto? 16 novenos por 2.
32 novenos, ¿sí? Menos, ¿no? Porque tiene un menos adelante, 32 novenos. Todo esto más 4 tercios. Bien, lo que hay que hacer acá es entonces sacar un denominador común. El denominador común tenemos que agarrar el más grande, ¿sí? Tenemos que agarrar el más grande porque recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer es denominador común dividido este denominador, dividido el otro y dividido el otro. Entonces tenemos que elegir el más grande de los tres posibles. Además, fíjense que 3, 9 y 27 son múltiplos, así que por eso estoy eligiendo el 27. Si no, directamente lo que yo podría hacer es multiplicar los denominadores y ya, ¿sí? Pero eso me daría un denominador común mucho más grande y nada, sería un garrón. Tengo entonces 27 dividido 27 por 64, eso es lo primero que tengo que hacer. 27 dividido 27, 1 por 64, 64, ¿sí? Después tengo 27 dividido 9, 27 dividido 9 es 3. Esto multiplicado por 32 me da 96 con un menos adelante. Y por último tengo que hacer 27 dividido 3, que es 9, todo esto por 4, que es 36, con un más adelante porque es positivo. Bien, ya casi. F entonces en 4 tercios va a ser 64 menos 96 más 36, esto me da 4 sobre 27. ¿Se puede simplificar esto? No, no se puede simplificar porque no hay ningún número divisible por ambos, ¿sí? Es decir, no puedo dividir el 4 y el 27 por el mismo entero, de manera que los resultados sean también enteros, ¿sí? No puedo simplificar. Entonces, la coordenada I del punto 2 es 4 sobre 27. Y ahí tenemos entonces punto 1 y punto 2, los dos puntos, repito, de la función. En ambos puntos yo tengo dos rectas tangentes, ¿sí? Tengo dos rectas tangentes que son distintas entre sí, obviamente, porque las estoy calculando en puntos distintos, y ambas cumplen con el requisito que me estaba dando el enunciado. Ambas cumplen con el requisito que me estaba dando el enunciado, que es este. Ambas cumplen con que son paralelas a la recta I1, que es la que me estaba dando acá el enunciado.